Hoy estamos en Daf Kuf Gimel, empezamos el shir en Daf Kuf Bet Amud Bet, terminando aquí la página donde empieza a llamar a Rav Nachman, Ahav Shakul Haya. Empezamos ayer a hablar de los tres reyes que no tienen parte en el mundo venidero y empezamos a hablar del rey Ahav. El primero fue Yerovam ben Nebat, ya hablamos de él, y seguimos después con Ahav, el rey Ahav, que fue un rey muy malvado, estaba casado con Izebel, también una mujer malvada, y sobre este rey, como dijimos, tuvo el zehut de reinar durante 22 años sobre el pueblo de Israel, pero ya que fue un rey malvado, dijo a Akadosh Baruj Hu que no tendrá parte en el mundo venidero. Cuéntale Maram a Rav Nachman, Ahav Shakul Haya. Ahav tenía la misma cantidad de pecados como de mitzvot. O sea que tenía media mitzvot, medio pecado. Y era muy difícil castigarle. Como nos cuenta aquí Leemara Sheneemar, como está escrito en el Pasuk, Vayomer Hashem, así dijo Akadosh Baruj Hu, Mi yefatet Ahav, Vayal Vaipol Beramot Gilad, Vayomer Zebajo, Vezomer Bajo. Que Akadosh Baruj Hu tuvo que buscar un voluntario para que incite a Ahav a ir a la guerra, para que pueda caer ahí, para que pueda morir. O sea que era muy difícil castigarle porque tenía también una cantidad muy grande de mitzvot. Pregúntale a Mará, ¿cómo puede ser? Matkiv la Rabbi Yosef, pregunta a Rabbi Yosef, Man de Katovbe, el Ahav, que está escrito sobre él, Raklo haya que Ahav asheritmaker la asot hara bene Hashem, que no hubo como Ahav, una persona que se vendió para hacer el mal contra Kadosh Baruj Hu, ashereseta oto Izebel ishto, que su mujer Izebel lo alejó de Akadosh Baruj Hu y le hizo pecar. Betanene, eso aprendimos. Bechol yom haita shokele chikle zahav lavodat kochavim, que todos los días daba dinero a la boda zará. O sea, que llegó a hacer muchos pecados a Ahav. Pregúntale, Mará, sobre él me quieres decir que tenía mitad mitzvot, mitad pecados. De atamar shakul haya. Dice Mará, eso no se entiende. ¿Qué contesta Mará? Dice Mará, sí, es verdad. Ahav llegó a hacer muchos pecados y pecados muy graves, pero tenía una cosa buena. Y por eso se le llegaron a expiar la mitad de sus pecados. Como nos cuenta que le llamará el Ahav, Vatran bemamonohaya. Era muy espléndido con su dinero. Umitoch sheheenat talmidei jajamim minechasav. Y ya que también de su dinero quedaba para los pobres, habían talmidei jajamim que tenían provecho de su dinero, kiprulo mechza. Se llegaron a expiar la mitad de sus pecados. Por eso nos cuenta el Emara que Ahav tenía mitad pecado, mitad mitzvot, así como nos cuenta aquí el Emara. Todo eso porque fue espléndido con su dinero y lo repartió a la gente y dio también de comer a los talmidei jajamim. Cuenta el Emara, ya que estábamos hablando aquí de este ruach que se presenta ante Akadosh Baruj Hu, este espíritu que se presenta ante Akadosh Baruj Hu, y dijo, yo iré a incitar a Ahav para que vaya y caiga en la guerra. ¿Quién fue ese espíritu? Según lo que nos contará más adelante, ya lo aprendimos también en la Gemara. Fue el espíritu de Nabota Israelí, que fue asesinado justamente por Ahav y su mujer. Ese fue el espíritu que fue a incitar a Ahav para que salga a la guerra. ¿Cómo? Poniéndose en la boca de todos los profetas y diciéndoles que podrá salir a la guerra y tendrá éxito. Como nos cuenta aquí Lemará, Vayetze ruach vayamot lifnei Hashem, que vino este espíritu y se puso ante Akadosh Baruj Hu, Vayomer, y dijo, Ani afatenu, yo iré e incitaré a Ahav para que salga a la guerra. Vayomer Hashem elav, Bema, ¿cómo irás a incitar a Ahav para que salga a la guerra? Vayomer, etze vehaiti ruach sheker bechol neviav. Dice el espíritu, yo iré y me pondré en la boca de todos sus profetas, y de esa forma les haré decir a los profetas que Ahav tendrá éxito cuando salga a la guerra, y de esa forma saldrá. ¿Qué le dijo a Akadosh Baruj Hu? Vayomer, tefate vegam tuchal, ve y hazlo. Tzeva seken, sal de aquí y hazlo. Así le dice a Akadosh Baruj Hu. Pregúntale a Mará, May Ruach, ¿quién era este espíritu? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Rujosh el Nabota Israelí. Ese era el espíritu de Nabota Israelí. Y Maitze, ¿y por qué le dijo a Akadosh Baruj Hu que salga de donde estaba, que salga de su presencia? Dice le Amar Amar Rabina, Tzemi mechitzati, sheken ktiv, dover shekarim lo ikod leneged enai. Como ya aprendimos en los Pesukim, que una persona que llega a mentir no puede estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu, donde está Akadosh Baruj Hu, porque Akadosh Baruj Hu todo es emet. Por eso le dijo a Akadosh Baruj Hu, sal de aquí. Cuéntale, Amar Rav Papa, dice Rav Papa, Hainu de hambre inshe. Eso es justamente lo que dice la gente, de para keine machiriv beit. Una persona que se va a vengar, llega a destruir su casa. Aquí también Naboya, que se quiso vengar de Ahav por su muerte, Akadosh Baruj Hu lo echó. Cuéntale, Mará, Vayas Ahav et Asherá, Vayosef Ahav la Asot, Leajiz et Hashem Elokei Israel. Que Ahav llegó a hacer una Asherá, hacer de un árbol una boda zará, y siguió haciendo más pecados para enfadar a Akadosh Baruj Hu. Mikol Malhei Israel Asharayu Lefanav. E hizo más pecados que todos los reyes de Israel que habían venido antes que él. ¿Qué es lo que llegó a hacer?
Dice la Gemara, Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Shekataba al Daltot Shomron, así llegó a escribir él en las puertas de Shomron, Ahab kafar belokei Israel, que Ahab renegó a Kadosh Baruj Hu. Así estaba escrito, él lo llegó a escribir, todo eso para enfadar a Kadosh Baruj Hu. Le fijas, por eso dice la Gemara, en lo Helek belokei Israel, tendrá parte en el mundo venidero. Cuenta la Gemara que encontramos otro caso parecido, un rey que llegó a hacer algún pecado para enfadar a Kadosh Baruj Hu. Y de la Gemara que está escrito sobre el nieto de Ahab, Ahaziao, Vaivakeshet Ahaziao vailkeduhu vehu mitchabe beshomron, que buscaron a Ahaziao y lo encontraron que estaba escondido en Shomron. ¿Qué es lo que hacía ahí escondida? Amar Rablevi, dice Rablevi, Shayakoder Azkarot vekoteva bodot kohavim tachtehem, que borraba el nombre de Kadosh Baruj Hu, donde estaba escrito en el Sefer Torah, y en vez del nombre de Kadosh Baruj Hu llegaba a escribir un nombre de Abodá Zara, algún nombre de idolatría. Eso lo dice, lo tuvo que hacer a escondidas porque si no, no lo hubiesen matado. Entonces dice la Gemara, aquí también fíjate, un rey que llegó a hacer estos pecados solamente para enfadar a Kadosh Baruj Hu y era el nieto de Ahab, él también, como nos contará la Gemara más adelante, no tiene parte en el mundo venidero. Ahora, pasamos a hablar sobre el último rey, Menashe. Como dijimos, Menashe era el hijo de Hizkiyahu, aunque Hizkiyahu, el padre, era un rey tzadik, de todas formas Menashe fue malvado, y dijimos en la Mishnah, según Tanakama, que no tiene parte en el mundo venidero. Rabbi Yehuda dijo que no es así. De todas formas, según Tanakama, Menashe no tiene parte en el mundo venidero. Dice la Gemara Menashe, Shenashaka. ¿Por qué se llamó Menashe? Shenashaka porque se olvidó de Kadosh Baruj Hu. Davar acher. Otra razón dice la Gemara Menashe, Sheinshiet Israel leavihem shebashamayim. Él causó que el pueblo de Israel se olvide de Kadosh Baruj Hu. Uminalan de loate le alma de ate. Pregúntale, Mare, ¿cómo sabemos que él tampoco tiene parte en el mundo venidero? Dice la Gemara Dichtiva, está escrito en el Pasuk, Ben shtemes reshana Menashe bemolcho, vachamishim vechamesh shana malach birushalayim. Él tenía 12 años cuando empezó a reinar y llegó a reinar durante 55 años. Vayas asherá, kasherasa Ahab melech Israel. Y me cuenta aquí el Pasuk que él llegó a hacer el mal, como le llegó a hacer también Ahab, el rey de Israel. Dice la Gemara, hacemos un hekesh, una semejanza entre el rey Ahab y el rey Menashe. Que ma Ahab el nojelek lolam haba, af Menashe el nojelek lolam haba. Al igual que Ahab no tiene parte en el mundo venidero, como ya aprendimos. Así también, Menashe no tiene parte en el mundo venidero. Ahora, todo lo que dijimos fue según la opinión de Tanakama en la Mishnah, pero Rabbi Yehuda nos dijo que no es así. Según Rabbi Yehuda, Menashe sí que tiene parte en el mundo venidero. Él llegó a hacer teshuva y Kadosh Baruj Hu recibió su teshuva. Como nos cuenta aquí la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Menashe yesh lo chelek olam haba sheneemar, vaitpalel Menashe l'Hashem vayaterlo, que Kadosh Baruj Hu recibió su tefila. Dice la Gemara Rabbi Yohanan, si nos dijo Rabbi Yohanan, ushnehem mikra echad darshu. Los dos, Tanakam y Rabbi Yehuda, aprendieron del mismo pasuk, solamente que cada uno, según su opinión, llegó a aprender el pasuk de una forma diferente. Como nos cuenta aquí la Gemara, sheneemar está escrito en el pasuk, unetatim lezahava lechol mamlechot haaretz, biglal Menashe ben Hizkiyahu, que Kadosh Baruj Hu entregará al pueblo de Israel entre los demás pueblos para que hagan con ello lo que quieran. Ahora, todo eso porque dice el pasuk por Menashe ben Hizkiyahu. ¿Qué significa? Dice la Gemara así, Mar savar biglal Menashe she'asa tshuva ve'inu lo abud. Según Rabbi Yehuda, ¿por qué va a ser entregado el pueblo ante los demás? Porque Menashe llegó a hacer teshuva, pero el pueblo no. Entonces, por eso el pueblo va a ser entregado ante los demás pueblos. Así es como opinó Rabbi Yehuda, así es como aprendió el del pasuk, que Menashe sí que llegó a hacer teshuva, pero el pueblo no. Y por eso sería castigado. Mar savar, pero ¿qué opinaron Jajamim, Tanakam en la Mishnah? Biglal Menashe de la teshuva, que ¿por qué va a ser entregado el pueblo de Israel ante los demás? Porque Menashe nunca llegó a hacer teshuva. Así es como nos cuenta Rabbi Yohanan, según la opinión de Jajamim. Cuéntale Mará. Ama Rabbi Yohanan, si nos dijo Rabbi Yohanan, él opinó como Rabbi Yehuda que Menashe sí que llegó a hacer teshuva. Kol haomer Menashe en lo gelio klonabá, que alguien que diga que Menashe no tiene parte en el mundo venidero, marpeye dehem shel baale teshuva. Lo que está haciendo es quitando las esperanzas de los que quieren hacer teshuva, les quitan las ganas, porque la gente va a decir, fíjate, si Menashe estuvo haciendo teshuva durante 33 años y no tiene parte en el mundo venidero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como nos cuenta que le llamara de Tana Kamei de Rabbi Yohanan, como se aprendió el Tanán de Rabbi Yohanan, Menashe asa tshuva shloshim veshalosh shanim, que Menashe hizo teshuva durante 33 años. Dichtiv, como está escrito en el pasuk, Ben shtemes shana Menashe bemolcho, que cuando empezó a reinar tenía 12 años, Bachamishim vechamesh shana malach birushalayim, y él llegó a reinar 55 años en Jerusalén. Vayas harab kasher asa Ahab melech Israel, y él llegó también a hacer todos los pecados que hizo el rey Ahab. Ahora pregúntale a Emara, ¿cuántos años llegó a reinar el rey Ahab? 22. Como dice aquí le Emara, Kama malach Ahab esrim vetartin shnin. Entonces ya nos dijo el pasuk
que él llegó a hacer el mal que hizo Ahab, y Ahab llegó a reinar durante 22 años, entonces seguramente también durante 22 años Menashe estuvo pecando. Pero si él llegó a reinar en total 55, nos quedan 33 años. Como nos cuenta aquí, le llamará Kama Malach. ¿Cuánto llegó a reinar Menashe en total? Hamishim vehamesh, 55. Dal minayu esirim vetartin. Réstale 22 años que estuvo pecando. Pashuleut latin vetlat. Quedarían entonces 33 años de Teshuvah. Por eso dice Rabbi Yohanan que la gente que diga que Menashe no tiene parte en el mundo venidero, lo que está haciendo es quitar las esperanzas de los que quieren hacer Teshuvah. Cuéntale Marama Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Así dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai, justamente sobre Menashe. Mai dichtiv vaishma elav vayechaterlo. Que Kadosh Baruj Hu escuchó las tefilot de Menashe vayechaterlo. Dice le llamará vayeaterlo mi vayer. Tendría que haberme dicho el pasuk vayeaterlo, que Kadosh Baruj Hu recibió su tefila. Porque está escrito vayechater con una jet. Dice le llamará melamed sheasalo a Kadosh Baruj Hu que min machteret barrakia que delekablo bichuvah mipne min datadi. Dice la Mara que lo que nos viene a enseñar el pasuk es de que Kadosh Baruj Hu tuvo que hacer un machteret, vayechater, lo que tuvo que hacer un túnel para que pueda recibir a través de ese túnel la tefila de Menashe. Porque si no, la justicia hubiese parado la tefila, no lo hubiese dejado a Kadosh Baruj Hu que acepte a Menashe, que acepte la teshuvah de Menashe por todos los pecados que hizo. Por eso Kadosh Baruj Hu tuvo que hacer un túnel especial para que a través de ahí pueda recibir la tefila de Menashe. Nos sigue contando la Gemara. Otra cosa que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Veama Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon Bar Yochai mai dichtiv bereshit mamlechut Yehoyakim ben Yoshiau uchtiv bereshit mamlechet Tzidkia. Sobre esos dos reyes, dice la Gemara, si nos fijamos en los pesukim, hay una palabra muy interesante en esos pesukim. Está escrita la palabra bereshit, en un principio. En un principio empezó a reinar Yehoyakim, en un principio empezó a reinar Tzidkia. Dice la Gemara que normalmente cuando encontramos la palabra Bereshit se refiere al principio de una cosa que no hubo hasta ahora, como por ejemplo la creación del mundo, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'haaretz. Y aquí que está escrito sobre estos reyes Bereshit. Ahora, sabemos que hubieron reyes antes que ellos. Entonces, ¿por qué está escrito Bereshit? Si es de que se refiere al primer año que llegaron a reinar, tendría que haberme dicho Beshaná Rishonah, el primer año en que empezaron a reinar. ¿Por qué está escrito Bereshit? Como pregunta aquí le llamará Vejiat Aitna Lohavu Malje, ¿hasta ahora no hubieron reyes? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué está escrito Bereshit? Dice le llamará Ela, lo que nos viene a enseñar aquí los pesukim, Bikesha Kadosh Baruj Hu lachzir et haolam kulo letou vavou bishvil Yoyakim. A Kadosh Baruj Hu cuando vio los malos hechos de Yoyakim, que era también un rey malvado, un rey de Yehudá malvado, a Kadosh Baruj Hu quiso destruir el mundo y devolverlo otra vez al Tou Vavou, como estuvo antes de la creación, antes del Bereshit. Por eso está escrito Bereshit Mamlechut Yoyakim. Pero Nistakel Bedoró, cuando vio a la generación de Yoyakim, que en verdad eran tzadikim, los que estaban en la generación del rey Yoyakim, aunque el rey era un malvado, Benit Karera Dato. Y ella que Baruj Hu se tranquilizó y no llegó a destruir el mundo. Por eso está escrito Bereshit Mamlechut Yoyakim. Así también dice la Gemara, Bikesha Kadosh Baruj Hu lachzir et haolam kulo letou vavou bishvil dorosh el Tzidkia. Cuando Kadosh Baruj Hu vio la generación del Tzidkia, que eran todos malvados los que habían quedado ahí, porque sabemos que en la época del rey Tzidkia es cuando el rey Nabucodonosor sacó al exilio a todos los Talmidei Jajamim, y los que quedaron en Jerusalén eran todos los malvados. Entonces dice la Gemara que en la época de Tzidkiyahu, aunque el rey Tzidkiyahu era un rey muy tzadik, los que vivían en esa época eran malvados. Akadosh Baruj Hu quiso destruir también en ese momento el mundo, pero Nistakel beTzidkiyahu venitkarera da'ato. Se fijó en Tzidkiyahu, que era un tzadik muy grande, y se tranquilizó. Por eso encontramos sobre esos dos reyes, dice la Gemara, la palabra Bereshit. Porque Kadosh Baruj Hu en esas épocas quiso destruir el mundo y volverlo otra vez a como estuvo en un principio. Pregúntale a Amara, ¿tú qué dijiste? ¿Que Tzidkiyahu era un tzadik? Dice la Amara, Betzidkiana Mektiv, también sobre Tzidkiyahu está escrito, Vayas Arra bene Hashem, que hizo el mal ante Kadosh Baruj Hu. Dice la Amara, no, él no lo hizo. Sheaya beyado limchot velo mija. Él podría haber reprochado al pueblo y no lo hizo. Y por eso se considera como si él llegó a hacer esos pecados. Pero en verdad, él era un tzadik muy grande. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Ahora, me sigue contando la Gemara otra cosa más en nombre de Rabbi Yohanan, que se dijo también sobre los reyes. Veama Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, mai dichtiv, que significa lo que está escrito en el pasuk en Mishlei, Ish Chacham Nishpat et Ish Evil, que cuando viene un sabio a discutir con el necio, Verragaz Vesachak, y lo hace enfadándose o riéndose, de todas formas, Ve'en Nahat, el otro no le temerá. ¿Qué es lo que significa todo lo que está escrito aquí en el pasuk? Dice la Gemara que este pasuk se refiere a
el comportamiento de Akadosh Baruj Hu con los reyes, que no importa de qué forma se llegaba a comportar con ellos, no le temían. Como dice aquí, le llamará a Akadosh Baruj Hu, Kaasti alahaz. Aquí, el Jajam se refiere a Akadosh Baruj Hu, y el Evil, el necio, se refiere a los reyes. Entonces dice, le llamará así, Amar Akadosh Baruj Hu, dijo Akadosh Baruj Hu, Kaasti alahaz. Yo me comparté con un enfado con Ahaz, como, Venetativ beyat malchet Damesek, lo entregué ante las manos de los reyes de Damesek, para que de esa forma vea de que yo soy su Dios y vuelva en Teshuvah. Ziveach vekiter le Eloi. ¿Y qué hizo? En vez de hacer Teshuvah, pedirme por favor que venga a salvarle. Ziveach vekiter le Elohem. Lo que hizo fue hacer korbanot para los dioses de ellos. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Vaizbach le loqued Armesek hamakimbo. Vayomer, y así dijo, Ki Elohem al Aram, hem meazerim otam lahem, esbach veyazruni. Que ya que los dioses le ayudan a ellos, también me ayudarán a mí, si yo les sirvo. Vehem ayulo le achshilu lechol Israel. Y causaron que él vaya a pecar, y así también todo el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que el Jajam intenta hablar con el necio, enfadándose con él, y tampoco sirve. Ahora vamos a ver de la otra forma, riéndose. Y se le llamará, Sihakti memetzia, yo fui muy favorable con Emetzia, Benatati malje Edom beyado, y le entregué al rey de Edom en sus manos, para que me venga alabando y quiera seguir comportándose bien, porque Emetzia en un principio fue un rey bueno. ¿Pero qué hizo? Hevi Elohem veishtachavalhem. Trajo a los dioses de Edom y se prosternó ante ellos. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Vayach reba Emetzia meakot et Edomim, Vayavet Elohem bnei Seir, Vayamidem lo Elohim velifnehem ishtachave, que trajo a esos dioses y se prosternaba ante ellos, Velahem yekater, y así lo servía también. Entonces, de una forma y de la otra no funcionó. Akadosh Baruj Hu, de la forma en la que se quiso comportar con los reyes, para bien o para el mal, de todas formas no temían de él. Dice la Rav Papa, si dijo Rav Papa, Hainu de hambre inches, es lo que dice la gente. Bajile lemar de loyada, jaige lemar de loyada, una persona que se ríen ante él o que lloran ante él y no se da cuenta. Baile lemar de loyada ventable vish. Hoy por esta persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal, esa persona que no se da cuenta, hoy por él. Dice la Emara, Vayavou kol sarem melech Bavel, vayeshvu beshar atavech. Trae aquí la Emara un pasuk de cuando empezaron a conquistar Jerusalén, que entraron todos los ministros de Babel, entraron hasta el Shara Tavech, dentro de Jerusalén hasta el Shara Tavech, esa puerta del Tavech. ¿Dónde está ese sitio? Dice la Emara, Rabbi Yohanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai, makom shemechatchim bo alachot. Entraron en los Sanedriot, el Sanedrín de 23 y el Sanedrín de 71 que estaban ahí en el Bet HaMikdash. Ahí entraron esos ministros de Babel y ahí empezaron a juzgar y a hacer otras cosas. En ese lugar donde se decretaban las alajot, por eso se llama el Shara Tavech. Dice Rav Papa, ama Rav Papa, Hainu de hambre, eso es lo que dice la gente. Beatra de mare tala lezaine, donde en un principio el amo llegaba a colgar sus armas. Taman kul berraya kul tetala. Ahí ahora llega a colgar este pobre hombre, este pastor, su jarrita. O sea, como diciendo que en ese lugar tan importante, el Sanedrín, donde en un principio se sentaban los talmidei jajamim para decretar las alajot, ahora fíjate quién llegó para sentarse aquí. Cuéntale a Mará. Ama Rav Hizda Maravirmia Baraba. Así nos dijo Rav Hizda en nombre de Ravirmia Baraba. Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el pasuk? Als dei shatzel avarti, que pasé por el campo de una persona vaga. Ve al kerem adam hasar lev, por el viñedo de una persona hasar lev, tonto. Vehine alá kulokam sonim, que estaba todo lleno de telarañas. Kasupa nav harulim, que se taparon la cara. Vegeder avanav nerasa, y que esa muralla de piedra se cayó. Dice la Gemara que se podría hacer una derashá sobre los reyes de Yehudá, de todo lo que está escrito en el pasuk. Como dice aquí la Gemara, Als de Ish Atzel avarti, ¿a quién se refiere el pasuk cuando dijo Ish Atzel, un hombre vago? Dice la Gemara de Ahaz, ese fue Ahaz, que qué, como nos contará la Gemara más adelante, él llegó a evitar que el pueblo de Israel estudie Torah y vaya a servir en el Bet HaMikdash, vaya a hacer los servicios en el Bet HaMikdash. Eso se considera una persona vaga que quiso que no vayan a hacer nada. De al-Kerem Adam Hasar Lev, Zemenashe. Una persona Hasar Lev, una persona tonta, ¿por qué? Porque llegó a hacer pecado que no siquiera disfrutaba de ello, solamente lo hacía para enfadar a Akadosh Baruj Hu. Por eso le llama aquí el pasuk que Menashe un Hasar Lev. Vehine ala kulokam sonim, que se llenó todo de la araña, dice la Gemara de Amón. Ese fue Amón, que como nos contará la Gemara más adelante, en su época
el Bet HaMikdash se llenó de telarañas porque no trabajaban ahí. Kasu panav harulim, que se llegó a tapar la cara, dice le llamará Zeyoyakim. Es el rey Yoyakim, que también fue un rey malvado. Como nos contará le llamará más adelante, que él dijo, no nos hace falta la luz que nos trae Kadosh Baruj Hu, aquí mismo ya nos podemos saciar con lo que tenemos. De Geder Avanav Neerasa. ¿Y qué significa lo que está escrito al final del pasuk? Que esa muralla de piedra se cayó. Dice, le llamará Zet Tzidkiyahu. Ese era Tzidkiyahu. Aunque él era un rey tzadik, Shenechrav Bet HaMikdash Beyamav. De todas formas, el Bet HaMikdash fue destruido en sus días. Así como nos cuenta aquí le llamará. Veamos Rav Hizda Maravir mi Abaraba. Si nos dijo también Rav Hizda el nombre de Rabir mi Abaraba. Arbakitot en Mekablot Peneshina. Hay 4 tipos de personas que no reciben la Shejina, que no pueden estar cerca de Kadosh Baruj Hu. ¿Quiénes son? Kat Leitzim, los burlones, Kat Shakranim, los mentirosos, Kat Hanefim, los que adulan, y Kat Mesapre la Shonara, y los que hablan la Shonara. Y como nos cuenta aquí le llamará que lo aprendemos de los Pesukim, Kat Leitzim, los burlones, que se burlan de los demás, Dichtiv está escrito en el Pasuk, Mashach Yadoet Lotetzim, que Kadosh Baruj Hu se aleja de esta gente, de los burlones. Kat Shakranim, los que mienten, Dichtiv, Dover Shekarim lo Yikon le Neged Enai, que una persona que diga mentiras no puede estar presente ante Kadosh Baruj Hu. Kat Hanifim, esa gente que adula, Dichtiv, como está escrito en el pasuk, Kilo lefanav hanaf yavo, que no puede presentarse ante él una persona así que adula. Y Kat Mesapre la Shonara, y los que hablan la Shonara, Dichtiv, como está escrito en el pasuk, Kilo el Hafetz Resha ata lo yegurjarra. ¿Y qué significa? Tzadik ata velo yegurjarra. Tú eres un tzadik y no puedes estar en tu presencia una persona ra, una persona que habla la Shonara. Entonces aprendemos de los Pesukim que estos 4 tipos de personas no pueden recibir el Penea Shechina, la Shechina, por los pecados que hacen. La Gemara nos trae ahora otra derashá que llegó a hacer Rav Hizda en nombre de Rabir mi Abaraba. Esta derashá se llega a usar en los Pesukim que encontramos en Tehilim y, según lo que nos contará la Gemara más adelante, se llegan a dividir los Pesukim en 3. La primera parte fue la verajá de David a su hijo el rey Shlomo. La segunda parte es la verajá de la madre del rey Shlomo para su hijo, Batsheva. Y la tercera parte es la verajá de Kadosh Baruj Hu, como nos contará la Gemara más adelante. Dice la Gemara así. Ve'amar Rav Hizda Maravir mi Abaraba mai dichtiv. ¿Qué significa lo que está escrito en el pasuk? Lo teune eleja ra, venegalo ikrav beaoleja, que no te ocurrirá ningún mal, y la peste no se acercará a tu tienda. Dice le llamará lo teune eleja ra. ¿Qué significa que no te ocurrirá ningún mal? Shelo ishlot bahen yetzer hara. Que el Yetzer Hará no venga a atacarte. Venégalo y krav beaoleja, que la peste no se acercará a tu tienda. ¿Qué significa? Dice le llamará shelo timtza ishteja safek nida besha shetavo minader. Que cuando vengas de viaje no te encuentres a tu mujer que está safek nida. Si tienes una duda si está nida o no. Porque va a ser muy difícil quedarte ahí y no tener ninguna relación con ella. Si estuviese nida sería fácil. Pero ya que tienes un safek y una duda, a lo mejor te va a costar mucho aguantarte. Esa es la verajá que le da el rey David a su hijo, el rey Shlomo. Davar ajer, otra cosa dice le llamará, lo te une lejarra, que no te ocurra ningún mal, shelo lleva tu jalomot raim virurim raim, que no te asusten malos sueños o malos pensamientos. Venégalo y krav beaoleja. ¿Y qué significa que la peste no se llegará a tu tienda? Shelo yeheleja beno talmid shemakdiach tavshilo berabim. Que no tengas un hijo o un alumno que vaya a quemar la comida en público. ¿Qué significa? Que vaya a despreciar la Torah en público. Esa fue la verajá que le dio el rey David a su hijo el rey Shlomo. Dice la Gemara, Atkan berejoavi. Hasta aquí fue la verajá del padre del rey David, que normalmente son las verajot que da el padre a su hijo. Mikan veilach, de aquí en adelante, berachtoimo. Ahora lo llegó a bendecir la madre, Batsheva. Y la madre siempre se preocupa por la seguridad del hijo. Por eso, ¿cuál es la verajá que le da? Kimalachav yetzabelach, porque sus ángeles ordenará lishmorja bejol derajeja, para que te cuiden por donde vayas, al kapai min saunja pentigov baeben ragleja, que se pondrán sobre las palmas para que no te vayas a golpear con alguna piedra, a shachal bafet intidrog tirmos kefir betanin, que podrás pisar a todos los animales peligrosos. De todas formas, esa es la verajá que le da la madre. Atkan berachtoimo, siempre se preocupa por la seguridad del hijo. Mikan veila, de aquí en adelante, de lo que viene hasta el final de este perek, berachto shamaim, esa fue la verajada Kadosh Baruj Hu. ¿Qué dice Kadosh Baruj Hu? Ki bi hashak, ya que me deseó, vafaleteu, lo libraré, asagebeu, lo fortificaré, ki yadashmi, porque ha conocido mi nombre, y kraeni veeneu,
Si él me llama, yo le contestaré. Y moanoji yetzara, estaré con él en cualquier sufrimiento. Ajaletzeu bajavedeu. Lo salvaré y lo honraré también. Oreji a mí más vieu. Lo colmaré con muchos días para que viva durante muchos años. Veareu bishuati. Y le enseñaré mi salvación. Toda esa fue la verajá que le da Kadosh Baruj Hu al rey Shlomo. Cuéntale Mará, ama Rabbi Shimon ben Lakish. Si dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el pasuk? Vaimname reshaim oram, uzroa ramati shaver. Si nos fijamos en este pasuk, de la forma en la que está escrito originalmente en la Torá, la letra Ain, que está escrito en reshaim, está colgando. Es más pequeña y está como colgando entre las demás letras. Como pregunta aquí le Mará, mi pnema Ain shel reshaim tluya. ¿Por qué es que la Ain ahí es más pequeña y está como colgando en la palabra? Dice le Mará, que van nasa adam rash milemata, nasa rash milemala. Dice la Gemara que esta ain está colgando porque yo me fijo en la palabra sin la ain, que está escrito vaimna mi reshaim oram, y se podría leer sin la ain vaimna mi rashim. Rashim viene de rash, de pobre, o sea, una persona que es pobre en este mundo. ¿Y qué significa? Que no tiene amigos, que la gente le odia, que tiene enemigos en este mundo. Esta persona que es odiada aquí en este mundo, seguramente también es odiada en el cielo. Así como aprende aquí la Gemara, se la derasha que hace la Gemara de este pasuk. Pregúntale a Gemara si es así, que llego a ignorar esa letra Ain. Entonces, ¿para qué está escrita? Que no la escriba y ya está. Como dice aquí la Gemara, velonichte de klal, ya que de todas formas lo que yo quiero es la palabra Rashim, que significa pobre. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan ve Rabbi Elazar, Had amar mipnei kvodo shel David, ve had amar mishum kvodo shel Nehemia ben Jajalia. Dice la Gemara que de todas formas tengo que escribir en el pasuk la letra Ain. ¿Para qué? Para decirme de que esto no siempre se aplica. Solamente se llegó a aplicar sobre gente malvada. Pero sobre gente tzadik, esta regla no se llega a aplicar. O sea, incluso que haya un tzadik que tenga enemigos en este mundo, eso no significa que también ahí en el cielo le llegan a odiar. Y como nos cuenta aquí la Gemara, una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar. Uno dijo que se llegó a escribir la letra Ain por el kavod del rey David. El rey David tenía muchos enemigos aquí en este mundo, pero eso no significa que le llegan a odiar ahí en el cielo. Y otro dijo que fue por el kavod de Nehemia ben Jajalia, que él también tenía muchos enemigos, gente que le odiaba, porque él fue a construir el templo. Y dice la Gemara que por el kavod de Nehemia ben Jajalia, que era un tzadik, que no digas que ya que tenía aquí enemigos y gente que lo odiaba en este mundo, que también lo odian en el cielo. Por eso llega a escribir esa letra Ain, para decirte que no siempre se aplica esta regla. Dice la Gemara Tanu Rabbanan, se aprendimos una braita, Menashe hayashoneh hamishim vehamisha panim betorat kohanim. Dice la Gemara que no te creas que estos reyes que llegaron a pecar y que no tenían parte en el mundo venidero, que no eran reyes sabios. Fíjate qué talmidei Jaim tan grandes que eran. Y de todas formas, todo lo que hicieron fue solamente para enfadar a Kadosh Baruj Hu. Por eso no tienen parte en el mundo venidero. Dice la braita que Menashe llegó a estudiar esta parashá de Torat Kohanim de Vaikra en 55 facetas, de 55 formas diferentes, y sacaba cada vez hidushim diferentes. Que Neged Shne Malchuto, como los años en los que llegó a reinar. Ahab, incluso era más sabio todavía. Shmonim vehamisha, 85 formas diferentes. Yerovam, Mea Ushlosha, Yerovam, que era también, como dijimos en el shiur pasado, un rey muy malvado. Llegó a aprender esta perashá en 103 facetas diferentes. Todo eso para demostrarte que eran talmidei Jamim muy grandes. Y todos los pecados que hicieron solamente fueron para enfadar a Kadosh Baruj Hu, y por eso dijimos que no tienen parte en el mundo venidero. Dice la Gemara Tania, aprendimos una braita, Hayá Rabbi Meir, Omer, así nos dijo Rabbi Meir, Abshalom en Lojele Kolaba. Abshalom, el hijo del rey David que se rebeló contra él, tampoco tiene parte en el mundo venidero. ¿Por qué? Shenemar vayaku et Abshalom vayemituhu. Porque está escrito que lo pegaron y lo mataron. Dos verbos de matar. Dice la Gemara, vayakuhu baolam hazeh vayemituhu leolam haba, que lo mataron aquí en este mundo y también lo mataron para el mundo venidero, o sea que no tendrá parte en el mundo venidero. Cuenta la Gemara Tania, si aprendimos en la braita, Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Meir, se dijo Rabbi Shimon ben Elazar en nombre de Rabbi Meir, Ahaz ve Ahazia, Ahaz, que era el padre del rey Hizkiyahu, y Ahazia, que los dos eran reyes de Yehudá, Vejol Malechei Israel, y todos los reyes de Israel, Shekatubam, que está escrito sobre ellos, Vaya Sarra Bene Hashem, que hicieron el mal ante Kadosh Baruj Hu, no los reyes que trajimos hasta ahora, sino todos los demás que está escrito que hicieron el mal ante Kadosh Baruj Hu, que eran reyes de Israel. Más, Ahaz y Ahazia, que eran los reyes de Yehudá, Lo Jain Veloni Doni. Ellos, aunque no vayan a ser castigados cuando llegue el mundo venidero, de todas formas tampoco tendrán parte en el mundo venidero. Quedarán como
en un estatus de stand-by. Así como nos cuenta aquí la Gemara sobre estos reyes. Cuenta la Gemara volviendo al tema de Menashe. Está escrito en el pasuk Vegam dam naki shafach Menashe harbe meot, que llegó a derramar mucha sangre Menashe, adasher milet Yerushalayim pe la pe, hasta que llenó a Jerusalén de sangre de una punta hasta la otra. Levad mi jatato asher ichti et Yehuda lasot hara bene Hashem, aparte de todos los pecados que había hecho para hacer pecar al pueblo. ¿Qué significa que llegó a derramar sangre de una punta hasta la otra? ¿Acaso se puede llenar todo Jerusalén de sangre? Dice le marajaja targimu sharak Yeshaya. Aquí dijeron en Babel que llegó a matar al profeta Yeshaya, que era su abuelo, su propio abuelo, a él lo mató. Y ya que llegó a matar a Yeshaya, que era un profeta muy importante, un tzadik muy grande, su neshama, la neshama de este tzadik, es como un mundo entero. Por eso dice el pasuk que llegó a derramar sangre de una punta a la otra. De Maraba, hombre, la tierra de Israel dijeron, Sheasat selem masoy elef bne Adam, que hizo una estatua que le tenían que llevar 1000 personas, que la tenían que cargar 1000 personas. Ubehol yom vayom horeget kulam. Y todos los días, todos morían. O sea, todos los 1000 que llegaban a cargar la estatua morían. ¿Por qué? Porque esa estatua en verdad era muy pesada. Y los 1000 que la llevaban en verdad no lo podían aguantar. Y por eso quedaban aplastados debajo de la estatua. Y así hacían todos los días. Entonces, sobre eso está escrito que llegó a derramar mucha sangre, que llegó a llenar a Jerusalén de una punta hasta la otra. Dice la Gemara que manas laha de amar Rabba bar Barjana, shkulane shamash el tzadik echad keneget kol haolam kulo. Como quien ve esto que dijo Rabba bar Barjana, que la neshama de un tzadik, el alma de un tzadik, se considera y equivale a todo el mundo entero. Dice la Gemara que mande a Mari Yeshayahu Harok. Eso es como lo que nos dijo aquí la Gemara, según lo que dijimos en Babel, que Menashe llegó a matar a su abuelo Yeshayahu, que era un profeta, y es como si hubiese matado a todos, porque está escrito que llenó a Jerusalén de sangre de una punta a la otra. Dice la Gemara que está escrito sobre Menashe Ktiv Pesel. En un principio está escrito que hizo un Pesel, una estatua. Uchtiv Psilim, y está escrito después en plural Psilim, que hizo estatuas. ¿Qué significa? Dice la Gemara Rabbi Yohanan. Así dijo Rabbi Yohanan. Bitjilán salo partzuf echad. En un principio tenía una sola cara la estatua. Ulebasov, pero al final, a salo arba partzufim, le hizo 4 caras, para que esté a los 4 lados, que de Shetiresh betijos, para que la Shejina por donde llegue siempre lo vea y se vaya a enfadar. Todo eso, como dijimos, lo hacían para enfadar a Kadosh Baruj Hu. Dice la Gemara que Ahaz, cuando Ahaz puso una estatua, ¿dónde la puso? Gemidó be'aliyah, él la puso solamente en el techo del Bet HaMikdash, no fue tan lejos. Shenemar, como está escrito en el pasuk Betamizbajot asher alagag aliyat Ahaz. Y Menashe, que vino después, él fue más lejos todavía. Como dice que le llamará Menashe gemidó ba'ejal. Menashe puso las estatuas dentro del ejal. Shenemar, como está escrito en el pasuk Vayasem et pesel asher asher asa. Esa estatua que llegó a hacer, ¿dónde la puso? Babait asher amar Hashem el David ve Shlomo bno, babait haze ubirushalayim asher bacharti mikol shiftei Yisrael asim et shemo leolam. O sea, donde dijo que el Baruj Hu que iba a estar su presencia, ahí llegó a poner Menashe la estatua. Amón, ¿y qué hizo Amón que vino después? Él pecó más todavía. Amón higinisole bet kochea kodashim. Amón le llegó a poner la estatua dentro del Kodesh HaKodashim, lo más sagrado que había dentro del templo. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Kikatzar hamatzah meishtarea ve'amasejat tzara kehitkanes. ¿Qué significa lo que está escrito aquí en el pasuk? Dice la Gemara, Mike katzar hamatzah meishtarea, como que el lugar está muy estrecho. Dice la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kikatzar hamatzah ze mileishtarer alav shnei reim keechad. Dice que Baruj Hu que este lugar es muy estrecho para que estemos yo y esta estatua, este ídolo. Mai v'amasejat tzara. ¿Y qué significa v'amasejat tzara? Dice la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, así dijo Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan ki havemate la ikraha vekabaje. Cuando Rabbi Yonatan llegaba a este pasuk, él lloraba. ¿Por qué? Dice Rabbi Yonatan, Mishe katav bo kones kanet mehayam, te hacerlo masejat tzara a Kadosh Baruj Hu, que tenía ese poder reunir todas las aguas del mundo. A él, esta estatua le va a hacer la competencia. Por eso cuando Rabbi Yonatan llegaba a este pasuk, lloraba. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Sigue contándonos la Gemara los pecados que llegaron a hacer estos reyes en el pueblo de Israel. Ahaz bitel et avodah vechatam et Torah. Ahaz llegó a anular todo el trabajo en el Bet HaMikdash, evitó que la gente vaya a hacer los trabajos en el Bet HaMikdash y también cerró la Torah. O sea, evitó que la gente vaya a estudiar Torah. Shenemar, como está escrito en el pasuk, Tzor teuda chatom Torah belimudai. Tzor teuda, o sea, que se cierre la teuda, que es el trabajo en el Bet HaMikdash, chatom Torah belimudai.
y que también se vaya a cerrar a sellar la Torah, el estudio de la Torah. Menashe, ¿qué hizo Menashe? Kadaret azkarot, él llegó a borrar los nombres de Akadosh Baruj Hu, Veharaset hamizbeach, y destruyó el altar. Amón, que vino después, él fue peor todavía, y que hizo, se le llamará Sarafet a Torah, el quemó la Torah, Vehelash mamita al gabea mizbeach. Y de tanto que la gente no iba al Bet HaMikdash, todo el mizbeach, todo el altar, se llenó de telarañas. Y se le llamará Ahaz, hitire taerva. Ahaz, de tanto que se iba con mujeres prohibidas, Arayot, es como si ya estuviese permitido para él. Tanto se fue con mujeres Arayot. Menashe fue más todavía, fue más allá, y Bala Jotó tuvo una relación con su hermana. Amón, peor todavía, Amón Baalimó. Amón tuvo una relación con su madre, y todo eso lo hizo para enfadar a Akadosh Baruj Hu, como nos cuenta Kilemara Sheneemar, como está escrito en el Pasuk, Kihu Amón Harbe Ashma, que llegó a hacer un pecado muy grande. Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar discutieron cuál fue ese pecado muy grande. Hadamar Sharafet, Torah, uno dijo que llegó a quemar la Torah, que es un pecado muy grande espiritual. De Hadamar Shebalimo, y otro dijo que tuvo una relación con su madre, que es un pecado muy grave aquí en este mundo físico. Amralo Imo, le dice la madre a Amón, Kulum yesh lecha mi makom sheyatzata mimeno, que pudiese tener provecho haciendo un pecado así con tu madre que te trajo al mundo. Amarla le dice a Amón, Klumani osela leajiset bori. La razón por la que dice fue solamente para enfadar a Akadosh Baruj Hu. En verdad yo no tuve ningún provecho. Así como dice Amón, o sea que solamente llegaron a pecar para enfadar a Akadosh Baruj Hu. Cuéntale Amara Kiate Yoyakim, cuando llegó Yoyakim, que era también un rey malvado. Amara se dijo, Kamae, mis antecedentes, lo ya de Learguze, no supieron enfadar a Akadosh Baruj Hu lo suficiente. ¿Qué dice Yoyakim todo eso para enfadar a Akadosh Baruj Hu? Kluma nutzrihim ela leoro. ¿Acaso necesitamos la luz que nos da Akadosh Baruj Hu? Yesh lanu zahav parvaim shanu mishtam shimbo. Tenemos ese oro que se llama oro parvaim que llegaba a brillar mucho, y de él nos podremos ayudar para que nos vaya a alumbrar. Y todo el oro que Akadosh Baruj Hu se lleve su luz, no le necesitamos. Así dijo el rey Yoyakim. Amrulo valokese bezav shelohu. Le dijeron los tzadikim, como dijimos, habían tzadikim en su generación. ¿Cómo puedes decir eso? Si el oro y la plata también le pertenece a Akadosh Baruj Hu, ese oro para Vain también es de él. Shenemar, como está escrito en el Pasuk, Lia kesef velia zahav neum Hashem tzevakot. Amar lehem les dijo al rey Yoyakim, Gvarnetano lanu. Ya nos lo entregó a nosotros, porque Shenemar está escrito en el Pasuk, Hashamaim shamaim la Hashem, el cielo es de Akadosh Baruj Hu. Veharetz, pero la tierra, Natan libnadam, se la entregó a la gente, y por eso es nuestro. Así dice la Gemara, ese fue el pecado del rey Yoyakim también, diciendo que no necesitamos a Akadosh Baruj Hu que nos dé su luz, porque aquí ya nos podemos arreglar. Eso es todo lo que nos cuenta la Gemara sobre el rey Yoyakim. Mañana seguiremos viendo otro pecado más que llegó a hacer el rey Yoyakim y veremos si tiene parte en el mundo venidero o no. Hasta aquí llegamos hoy.